Amén. Buenos días, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Que Dios bendiga a todos en este día tan maravilloso, porque esté lloviendo, ¿no? Amén. Es una bendición, ¿no? Amén. Si no, que se lo digan a los agricultores si es un día bueno, ¿no? Que tienen todas sus plantaciones y todas sus cosas, pero nosotros también decimos que es un día precioso, ¿no? Amén. Damos la gloria a Dios, ¿no? Porque podemos seguir alabándole y bendiciendo su nombre, amén. Vamos a leer el Salmo 133. Amén. Y voy a leerlo en una versión, la versión nueva, así de otro enfoque, ¿no? Dice la versión nueva traducción viviente, dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna, ¿no? Y la leemos en la otra versión, ¿no? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿no? Lo que está diciendo. Cuando hay armonía, ¿no? Sabemos lo que es la armonía, el que entiende un poco de música, ¿no? ¿Qué significa armonía? Pues que todo está en la misma nota. Ni una nota está uno tocando en do y el otro está tocando en mi. Todos llevan la misma. Pues eso es la armonía en la iglesia, ¿no? Que todo el mundo piensa de corazón lo mismo, ¿no? Tiene esa misma dirección de Dios, ¿no? Dice, es como el buen aceite, ¿eh? Si te metes al Antiguo Testamento, cuando eran ungidos los sacerdotes y le echaban ese aceite, ¿no? Sabemos que ese aceite era carito, ¿no? No era una cosa barata, entonces se utilizaba para un uso realmente para Dios, ¿no? No se utilizaba así como así, ¿no? Y el sacerdote era el que ministraba, ¿no? Dentro del templo. Y dice que tocaba el borde de su túnica, ¿no? Cómo le caía. Y ese aceite, esa unción y ese olor, ¿no? Es lo que Dios nos da cuando estamos todos juntos, ¿no? En esta mañana yo quiero decir que estamos todos en el mismo espíritu, ¿no? Amén. No pensamos cada uno una cosa diferente, sino que estamos pensando lo mismo, amén. En el Salmo te puedes poner abajo, como dice, es como el rocío que va descendiendo sobre los montes, ¿eh? Se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna, ¿no? Amén. Sabemos lo que es la vida eterna, ¿no? Amén. Y sabemos lo que es la bendición. Cuando tú estás ahí en esa presencia de Dios, ¿no? Y estamos todos deseando lo mismo, amén. En esta mañana yo quiero dar gracias a Dios por toda la semana, por todo el tiempo que Él ha estado con nosotros, que nos ha guardado, amén. Y damos la gloria y la honra solamente a Él, porque Él nos guarda, nos protege, amén. Damos la gloria, Señor, que vamos a empezar la reunión, Señor, con una oración. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que Tú estás con nosotros, Señor, porque Tú nos guardas, Tú nos proteges, Señor, y como dice en el Salmo, Tú nos mandas aquí bendición y vida eterna, Señor, amén. Es así, porque sabemos, Padre Santo, que todo lo bueno viene de Ti, Señor, todo lo perfecto, todo lo que es bueno, Señor, de Ti, Padre Celestial. Te damos a Ti la gloria, Señor. Gracias te damos por aquellos hermanos también que han de venir, Señor, que Tú aligeres sus pasos, Señor, y todos aquellos que se han quedado en casa, que también les bendiga, Señor, a través de Tu presencia, de Tu unción, Señor, y que puedan también ver a través de internet, Señor, que estamos aquí, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero
Padre Santo. Aleluya, Jesús. Ahí. Vengo ante ti, Jesús. Sí, Jesús. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo yo. Si te clamaré y te clamaré por un fuego que lleva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, te trae honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí, desciende, desciende, desciende hoy aquí.
ti todo, Señor. No queremos ir cargados con cosas que no podemos llevar, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor, nuestra carga. Y decimos, Señor, que tú eres todopoderoso para hacerlo, Señor. Sí, Señor, y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Nunca lo pierdes, Señor. Lo dejamos en ti, Señor. Señor, reconocemos que tú eres el que puedes hacerlo, Señor. Amén. Gracias, Jesús.
mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Sí, Señor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Jesús, de tu amor rendiremos, Señor, nos rendimos a ti, Jesús, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Te damos la gloria, Señor. Damos la gloria a ti, Señor. Jesús, de tu gran amor cantaré, cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré a ti, Señor, cantamos a ti. Sí, Jesús, cantaremos a ti, Señor, cantaremos con nuestro corazón a ti, Señor, Jesús. Aleluya, podemos decirle gloria a ti, Señor, gloria a ti, Jesús. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. Preciosa es tu presencia, Jesús. Amén. Puedes decir, Señor, necesitamos de tu presencia, Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Cada segundo, Señor, de nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Que tú guíes, Señor, nuestros pasos, Señor. Y que tú pongas ese deseo en nuestros corazones de buscarte a ti, Señor. Ese deseo, Señor. Ese anhelo, Padre, para entender lo que tú quieres, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Que la paz esté con vosotros, ¿vale? Vamos a leer la palabra de Dios en Salmo 128. Vamos a presentar su ofrenda.
Cuando me dice que lo tengan, me dicen amén, ¿vale? Es la bienaventuranza del que teme a Jehová. Salmo 128. ¿Lo tiene? Amén. Padre Santo, vamos a leer la palabra si nos podemos limpiar, hermanos. Un poquito, hasta ya no. Porque la palabra de Dios siempre es con excelencia. Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú permites un día más que estemos aquí, Señor, reunidos, todos como el cuerpo de Cristo que somos, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, para alabarte, bendecir tu nombre, Señor, glorificarte día a día, Señor, por cuidarnos, Señor, porque tú nos cuidas, Señor, en tus manos está el cuidado nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces todas las maravillas en nuestras vidas, Padre, todas esas cosas que tú cada día nos das, Padre amado, Señor. Vamos a recitar tu palabra. Bienaventurado todo el que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieras del trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva el fruto a los lados de la mesa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que si será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Es una palabra pequeña, pero es una palabra que hoy en día nosotros estamos viviéndola. Que cada día Dios nos bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia, con todas estas circunstancias que están pasando en nuestra vida. Dios sigue cubriendo con su sangre preciosa. Vamos a presentar tu ofrenda, Señor, Padre Santo. En este día, Señor, presentamos tu ofrenda, Señor, como cada día, Padre. Pero también recordándote, Padre, que también queremos ser una ofrenda grata a tus ojos, Señor. Queremos que tú nos veas, Padre, ser en todo, Padre bendito, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, porque hemos, Señor, hecho lo que dice en tu palabra, Señor. Presentar, Señor, todo lo que tú demandas cada día en nuestras vidas, Señor. Ahora te rogamos, Padre bendito, Señor, de lo más alto, Señor. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. Pero ante todo, Señor, te pedimos, Señor, que cada letra, cada coma, Señor, penetre en nuestros corazones, Padre, para poder hacer lo que tú mandas en nuestras vidas, Señor, ir a evangelizar, Padre Santo, Señor. Ayúdanos cada día como tú nos estás haciendo, Padre. Esa misericordia que tú derramas en cada uno de nosotros, Señor, esa gracia que derramas en abundancia en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, donde quiera que ellos estén, Padre amado, Señor. Tú guardas de ellos, Señor. Tú sigues guardando de ellos, Señor. Aún en las circunstancias, Padre,
tú estás con nosotros, Padre, y por eso te amamos, Señor. Te exaltamos cada día, Señor, en tu presencia, Padre, porque no solamente venimos aquí, Padre, a escucharla, sino también a vivir tu palabra, Señor. También que animemos a todos nuestros hermanos, donde quiera que ellos estén, Padre. Animémonos con una palabra unos a otros, Señor, como dice en tu palabra, Señor. Que un hermano esté caído, que lo levantemos, Señor, con tu ayuda, Padre, porque todo lo hacemos con tu ayuda, Señor, porque no podemos hacer nada sin ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Padre, siempre, y así queremos estar, Padre Santo, Señor. Te damos la gracia en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Siempre lo digo, pero es verdad, ¿no? Qué bueno es nuestro Padre Celestial. Cuánto nos cuida, cuánto nos protege, cuánto nos mima a veces. Y nosotros a veces ni le miramos. Qué pena de no poder disfrutar esa presencia del Señor tan agradable, ese gran beneficio y ese gran privilegio, que a veces por el estrés que llevamos, las prisas, la falta de tiempo, a veces hay que, digamos, algunos creen que deberíamos pedirle al gobierno que alargaran los días, pusieran algunas horas más en vez de 24, ¿verdad? Para poder tener más tiempo. ¿Pero más tiempo para qué? ¿Para perderlo, como decíamos el otro día, en uno de los estudios de la tarde? Bien, Dios es bueno, sigue siendo bueno con nosotros, tiene misericordia de nosotros, y como he dicho antes, Dios nos ama bien y mucho. Bueno, quiero, después de daros la bienvenida a todos, estar felices y dichosos, los hermanos juntos en armonía, ¿no? Como ha leído el hermano Diego. Hoy va, parte del mensaje de hoy trata también de la coinonía, o sea, del disfrutar la compañía de los hermanos juntos, pero en armonía. Armonía significa en una misma nota, como decía Diego, que él entiende de música, yo no. Yo digo en un mismo sentir, que es lo mismo, ¿no? En una misma forma de expresión, en la misma línea. O sea, los hermanos cuando están así, con esa actitud, es una bendición, ¿verdad? Y no solamente es una bendición que nos hacemos los unos a los otros, sino recibimos la bendición de Dios, recibimos la bienaventuranza de Dios, el ser felices y dichosos cuando estamos los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Bien, pues hoy quiero ya intentar, por lo menos terminar con el tema que estoy tratando ya varias semanas, que son los principios básicos, los principios bíblicos para que nuestra evangelización sea efectiva. Existen, como hemos dicho y hemos repetido varias veces, principios bíblicos que ya hemos estudiado y hemos estudiado en profundidad. También hemos estudiado y hemos analizado la forma de aplicarlos a nuestra existencia, a nuestra vida. Y hoy quiero, en la misma línea, seguir con un tema que no es diferente, porque va, como he dicho, en la misma línea de lo que he predicado estas últimas semanas. Hay señales que demuestran que la Iglesia es una Iglesia ejemplar. Y vamos a analizar, aparte del versículo de Mateo 28, versículo 18 al 20, de la Gran Comisión, vamos a estudiar un poco el libro de Hechos, sobre todo el capítulo 2, donde después de recibir el Espíritu Santo en el aposento alto, los discípulos predicaron al pueblo, y predicaron sin miedo, sin temor, con valentía. Y veremos cómo
Pedro, que era, digamos, una persona un poco retraída, un poco tímida quizá, era también echado para adelante, como se suele decir, pero también era algo cobardica, diría yo, por emplear algún término. Vemos cómo se levanta en ese primer sermón con valentía y se convierte en 3.000 personas. Entonces, en este pasaje vemos ciertas señales que produjeron esa evangelización efectiva, esas 3.000 personas, ¿verdad? Esas 3.000 personas que se convirtieron en una sola predicación del apóstol Pedro, ¿no? Bien, pues vamos a analizar, vamos a empezar leyendo en el capítulo 2 de Hechos, los versículos del 40 al 47. Dice el verso 40, entonces Pedro siguió predicando, y siguió predicando por largo rato. Le rogaba con insistencia a sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Parecería ser que está hablándonos a nosotros, ¿no? Porque la verdad es que vivimos en una generación donde la maldad, el odio, los problemas, las dificultades, las guerras, la impureza, la maldad, como he dicho antes y repito, y sobre todo la inmoralidad, tanta inmoralidad en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, parece ser que dice, sálvense de esta generación perversa. Está diciendo, escapen, salgan huyendo, estáis en peligro. Y añade el verso 41, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados, o sea, a la iglesia en ese mismo día, fueron agregados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 personas en total. Y ahora vemos las señales de una iglesia ejemplar. La iglesia primitiva tenía sus defectos, claro que los tenía, igual que la tiene hoy en día, pero demostraba a través de su actitud, a través de su, digamos, seguir los principios bíblicos que Jesús les enseñó y que hemos estudiado estos días anteriores, vemos cómo actuaron, cómo pusieron en práctica las enseñanzas del Maestro, y por eso su evangelización era muy efectiva. Dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, o sea, seguían la enseñanza que los apóstoles habían recibido del propio Jesús. Luego, a la comunión fraternal, la coinonía, el estar los hermanos juntos, también se dedicaban a eso, era otra señal. A participar juntos en las comidas, que quiere decir a contribuir unos con otros, cubriendo las necesidades de los demás, y además obedecer a Jesús en el mandamiento de celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena que llamamos nosotros. Y por último, participaban, eran perseverantes en la oración. Importante, la oración unida de la Iglesia es súper importante, aparte de los otros tipos de oración que tenemos que hacer, como la oración personal, cada uno su tipo de oración como familia. La oración unánime de la Iglesia es una oración que tiene poder y que a veces desaprovechamos ese privilegio que tenemos porque oramos poco como Iglesia, y deberíamos orar. Ahora estamos, digamos, en tiempo de pandemia y las reuniones presenciales son más escasas que antes, pero tenemos otros medios donde podemos estar ahí los hermanos en un mismo espíritu, en las oraciones de los martes cuando lo hacemos a través del grupo de la Iglesia. ¿Por qué no hay más participación? ¿Por qué no hay más deseo? Están los hermanos, aunque no estén físicamente, pero sí en espíritu, en comunión, y participando de esas reuniones de oración, que esas también llegan al trono de la gracia. No creéis porque haya que pasear al perro a esa hora, ya la prioridad es pasear el perro. Podemos pasearlo una hora antes o una hora después. No sé si estáis entendiendo. He puesto el ejemplo del perro por poner un ejemplo, como puede ser otro tipo de actitud o de actividad. Pero deberíamos ser más constantes, más perseverantes, y eso sería una señal hacia los que nos rodean. Y causaríamos un efecto más positivo en nuestra evangelización. ¿Me estáis comprendiendo, hermano? Amén. Vemos aquí cómo la iglesia primitiva lleva a cabo la gran comisión
y la lleva a cabo cumpliendo todos los principios que el Señor les marcó, y por eso su evangelización era efectiva. Hemos visto nada más y nada menos que en una predicación 3.000 personas se convierten al Señor y fueron bautizadas. Hoy ese es otro tema. La gente se convierte pero no se bautiza. ¿Por qué no se bautiza la gente? No estoy preparado. No hay que estar preparado para bautizarse. Es un acto de obediencia y de decirle al mundo que nos rodea: he cambiado interiormente y lo demuestro exteriormente bautizándome, bajando a las aguas del bautismo. El bautismo no te va a salvar. Lo que te salva es la decisión por Cristo, el aceptar a Jesucristo. Pero es una forma de obedecer al Señor bautizándose. Y aquí los discípulos lo sabían. La iglesia primitiva practicaba los principios bíblicos que el Señor Jesús, el Maestro, les enseñó, y nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque esto está escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Seguimos con el libro de Hechos, verso 43, dice: un profundo temor reverente. Recordemos que el temor a Dios no es un temor, no es pánico, no es miedo, es algo reverente, es un tenerle reverencia, honra a Dios. Vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Verso 44, todos los creyentes, dice todos, hermanos, todos, se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, tanto física como espiritualmente, o materialmente y espiritualmente. Dice el verso 45, que esto es difícil hoy de entender: vendían sus propiedades y posesiones y compartían su dinero con aquellos que estaban en necesidad. Otra de las señales y otro de los principios bíblicos de una iglesia ejemplar. 46, verso 46, adoraban juntos en el templo cada día. Y a nosotros nos cuesta trabajo venir un día a la semana. ¿Cómo vamos a tener el mismo efecto que tenían ellos? ¿Cómo vamos a tener la misma repercusión que tenía la iglesia primitiva? Si ellos dicen que se reunían, adoraban juntos, cada día se reunían en las casas para la cena del Señor y para compartir sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios. Alabar a Dios también es obedecer, hermanos. Todo el tiempo obedecían a Dios y le alababan, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y entonces la consecuencia de estas señales tan importantes y tan necesarias hoy, la consecuencia era que el Señor agregaba a la iglesia los que iban siendo salvados. Yo, como lo veo tan claro, lo veo tan conciso, como la Biblia enseña todas las cosas que debemos hacer. En este caso estamos hablando de nuestra misión, de nuestra comisión, del encargo que Jesucristo nos dejó, y nos marca los modelos, cómo debemos hacerlo para que esa evangelización produzca efecto y mucha gente pueda conocer, pueda ser salvo y pueda conocer a Jesucristo. ¿Estás comprendiendo, hermano? Hermanos, si queremos que nuestra evangelización sea efectiva y ver señales, ver prodigios en nuestra congregación, en nuestra casa, en nuestro hogar, ver milagros, ver a nuestra familia tan cerca muchas veces y tan dura convertirse al Señor, tenemos que hacer algo que todavía no estamos haciendo, que es imitar a la iglesia primitiva y hacer lo mismo que ellos hacían para que eso sea efectivo. Si quieres ver a tu marido cambiar, si quieres ver a tu esposa cambiar, si quieres ver a tus hijos volver a los pies de Cristo, tenemos que hacer algo, porque lo que hemos hecho hasta ahora, por los resultados lo digo, no funciona. Y si algo no funciona, tenemos que cambiar el sistema, la forma de hacer las cosas. Tenemos que volver a las sendas antiguas, como decía el profeta, para ir y mirar cómo andaba la iglesia primitiva en este caso, e intentar y lograr imitarla.
y veremos los resultados, hermanos. Los veremos. Porque si los vieron ellos, ¿por qué no los vamos a ver nosotros? Si Dios es el mismo en aquella época que hoy y que dentro de 1000 años. Dios no cambia. El hombre sí cambia muchas veces de forma, el ser humano me refiero, de pensar, de opinar. Hoy pienso una cosa, mañana otra, hoy soy así, mañana cambio. Dios no cambia. Y lo que hizo con la iglesia primitiva, puede hacer con nosotros hoy. Pero claro, tenemos que hacer lo mismo que hacían ellos. No podemos pretender los resultados que ellos tenían si nosotros no hacemos lo mismo. Eso es, como se suele decir, es una cosa de perogrullo. Si queremos ver resultados, tenemos que cambiar la forma de actuar. Si no lo estamos viendo hasta ahora. El libro, hermano, de los Hechos es una prolongación del relato de la vida de Cristo y la continuidad de la obra, de su obra, a través nuestro. Yo siempre digo que el libro de los Hechos no se ha cerrado, es un libro abierto, porque la Iglesia sigue obrando y haciendo, actuando hoy en día, y todo eso va quedando escrito en ese libro de los Hechos, que es la Iglesia, el trabajo, la misión de la Iglesia a través de los siglos. También en el libro de los Hechos podemos ver, o sea, Jesús hizo unas promesas en la Gran Comisión, les prometió el Espíritu Santo, les prometió que estaría con ellos siempre. Y en el libro de los Hechos vemos ese cumplimiento de las promesas. Vemos el día de Pentecostés en el capítulo 1, cómo recibieron el poder, la dinamita, la valentía para predicar el Evangelio, y salieron. Ya vemos en el capítulo 2 cómo salieron, y el pueblo se asombró de ver personas que estaban escondidas en un lugar alto, en un aposento alto, por miedo quizá a los romanos, porque habían matado a su maestro, pero recibieron la promesa, recibieron la dinamita, y salieron y se comieron el mundo, como se suele decir. Y Pedro, en su primer, que además fue, si analizáis, podéis leerlo, si analizáis el discurso de Pedro, fue un discurso bastante duro. Pero ¿qué reacción tuvo? ¿Qué consecuencias tuvo? 3.000 personas se bautizaron, 3.000 personas aceptaron a Jesucristo y fueron salvos ese día. A veces vamos quizá con paños calientes. No se trata de ir con paños calientes, ni tampoco se trata de que nos tachen de falta de amor. Tenemos que hacer las cosas con amor. Yo sé que Pedro predicó fuerte y duro, pero con amor, con el propósito de que la gente no lo rechazara, ni rechazara a Cristo, sino que se convirtiera. Ese tiene que ser nuestro propósito, que la gente a la que le predicamos, la gente que nos rodea, no pueda huir de nosotros porque seamos peor que, yo que sé, un cargo pinchoso. Tenemos que decir las cosas claras, pero con amor. Jesús era claro, y Jesús era Dios, y Jesús era amor. Es amor, porque Dios es amor. Amaba al mundo de tal manera que recibió el mensaje del Padre, bajó a la tierra, se hizo hombre en la figura de Jesucristo y murió por nosotros. ¿Eso no es amor? Pero en cambio les hablaba claro a la gente. Nosotros a veces pensamos que cuando alguien nos dice las cosas bien dichas, pero bien claras, enseguida nos ofendemos. Hay que ver que el pastor lo que ha dicho. Pues no que se ha atrevido a decir. Hermanos, tenemos que aceptar la corrección. Tenemos que aceptar. Dios nos disciplina, nos castiga. En otras palabras, como un buen padre disciplina a un hijo para que el hijo el día de mañana no tenga problemas, no sea un drogadicto, no sea un delincuente. A veces hay que corregir a los hijos, no hay que dejarlos que crezcan a su libre albedrío. Nosotros tenemos la obligación de educar, de disciplinar, y si hace falta castigar a nuestros hijos para su propio bien. No es un buen padre aquel que no corrija a un hijo, es todo lo contrario, es un mal padre. Pues Dios hace lo mismo con nosotros, y a veces utiliza a los ministros que Él ha instituido,
a los ministerios que Él ha puesto en su iglesia, para que seáis edificados, para que seáis construidos en una buena roca que es Jesucristo, y siguiendo sus enseñanzas, y aceptando, como he dicho, la corrección. Entonces vemos que el libro de los Hechos, vemos el cumplimiento de las promesas, de la orden y el encargo que les hizo de ir y predicar el Evangelio. Él les prometió poder y recibieron el poder para hacer esa misión que Él les encargó. Esto habla, hermanos, de una dependencia en nuestra vida total del Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar a todo lo bueno. Dice la Biblia que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los que demuestran que son hijos de Dios. ¿Tú quieres que el mundo crea que tú eres un verdadero hijo de Dios? Anda en el Espíritu. Sé guiado por el Espíritu. El Evangelio de Lucas habla de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y el libro de los Hechos, que se supone también que fue escrito por Lucas, habla de lo que el Señor Jesús continuó haciendo y enseñando y continúa hoy mediante el Espíritu Santo que mora en su iglesia. O sea que la obra de la iglesia es obra del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Esa es la ayuda prometida. O sea, no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios vive, somos el templo, el santuario, la morada donde Dios vive aquí en la tierra hoy en día. Y debemos ser dignos, merecedores de eso. No es moco de pavo, como se suele decir. Es un gran privilegio que Dios more dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Dale opción al Espíritu Santo, obedece la voz del Espíritu Santo, escúchale. Y obedece y tendrás resultados en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo y en tu evangelización. Se producirán efectos. En Juan capítulo 16, los versículos del 7 al 11, vemos a Jesús hablándole a sus discípulos. Dice, pero en realidad es mejor que ustedes, o sea, es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el abogado defensor, el paracleto, el guía, el ayudador, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré. Está hablando claro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado ya en Pentecostés. El Espíritu Santo está aquí. Y la iglesia tiene que recibirlo para que el Espíritu Santo actúe. Porque el Espíritu Santo no va a actuar si tú no le dejas. Si como iglesia no le dejamos, tampoco va a actuar. Porque Dios no quita la voluntad a nadie. Te dice cómo hay que hacer las cosas. Y tú tienes la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Pero si quieres ver resultados en tu vida cristiana, si quieres ver resultados en tu evangelización, tendrás que asumir que tienes que seguir los principios bíblicos que llevan a eso. Dice el verso 8, y cuando venga Él, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de la justicia de Dios, de que Dios es un Dios justo, que da a cada uno según sus merecimientos. Y además hablará del juicio que viene, el juicio que vamos a tener todos, unos para salvación y otros para condenación. Todos pasaremos ante el tribunal de Cristo. Y el Espíritu Santo es quien es el que lo muestra, el que redarguye al ser humano y demuestra todo esto. Verso 9. El pecado del mundo, del ser humano, consiste en lo siguiente: en que el ser humano se niega a creer en mí. Son palabras de Jesús. El ser humano me rechaza, no quiere creer en mí. Ese es el pecado que hay en el mundo. El pecado que Él vino a quitar. Él dice, yo estoy aquí, soy Dios, quiero morir por vosotros, pero tenéis que creer en mí.
porque si me rechacéis, estaréis en pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte, pero la muerte espiritual, la condenación eterna. Y luego el verso 10, la justicia, dice, está disponible, porque yo vuelvo al Padre y vosotros no me veréis más. Está diciéndole, yo he cumplido toda justicia y con mi sacrificio habéis sido justificados ante el Padre. Habéis recibido la justicia a través de mí, de mi sacrificio, y porque yo vuelvo a mi lugar de privilegio. Ahora le toca a la Iglesia seguir mi ministerio, mi trabajo, para que el libro de los Hechos siga avanzando. Los actos de los Hechos, que también en inglés se llama el libro de los actos, o sea, la actuación de la Iglesia, siga en el tiempo que estamos viviendo. Y el verso 11 dice, el juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir? Se ha hecho un juicio con él y se ha dictado sentencia. Está sentenciado. Hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios, que es amor, no perdona al diablo? No puede. Ya ha habido una sentencia condenatoria y esa sentencia se va a cumplir. Es como en un juicio aquí en la tierra normal, cuando un juez dicta una sentencia firme, hay que cumplirla. No puede perdonarlo. Igual lo perdona como ser humano, pero como juez no puede. Aunque sea su padre. Eso ocurre con Dios y con el pecador. Se ha dictado sentencia, dice. Y la sentencia la vemos en el libro del Apocalipsis, donde vemos al apóstol Juan, en esa revelación, ver el cumplimiento de esa sentencia. Dice así, y el diablo que los engañaba, porque es el engañador, como dijo Jesús, fue lanzado ¿dónde? Él lo vio, él tuvo esa visión, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ese es el cumplimiento de la sentencia que hay, el juicio que hay y que fue estipulado contra Satanás. Por tanto, hermanos, el enfoque de Hechos y basados en las palabras de Jesús sobre la necesidad del Espíritu Santo es la siguiente, que es cómo debemos vivir los creyentes juntos, unos con otros, en una comunión fraternal. Fraternal significa de hermanos. El libro de los Hechos nos marca los principios a seguir de la comunidad cristiana, de la iglesia hoy en día, donde tiene que haber una comunión transparente, tiene que haber una comunión sin hipocresía, tiene que haber una comunión sin crítica, sin murmuración, sin, a veces, condenación. A veces nosotros nos atrevemos y no somos jueces, pero muchos se atreven a condenar a otros. La paja en el ojo ajeno, que decía Jesús, quita tu viga de tu ojo y así podrás ayudar a que el otro hermano vea. Entonces, esa es lo que marca el libro de los Hechos, la vida fraternal y en comunión de la Iglesia, siendo guiados por la sabiduría del Espíritu Santo y recibiendo su poder divino, su dinamita, el poder que habla el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder, dinamita, para poder ser mis testigos, para poder llevar a cabo el gran encargo que os he hecho, que es la evangelización de todo ser humano, y para que produzca efecto, vuelvo a repetir que es el tema que llevamos 4 semanas, y es de suma importancia que lo entendamos, es siguiendo las señales que marca la Iglesia de los primeros tiempos. Vemos en el contexto histórico, siguiendo la tradición judía, observamos que la comunidad religiosa comían juntos como una costumbre de unidad y compañerismo. Eso lo hacíamos aquí, uno de mis propósitos en comer los domingos aquí era ese,
no comer, por bueno, no hago comida en casa y como en la iglesia, no, es para practicar esto, la coinonía. Hoy en día lo echamos de menos, ¿verdad? Porque con esto del COVID dichoso no podemos reunirnos en la iglesia a comer. Sí, yo siempre digo que nos acordamos de las cosas cuando las echamos de menos, cuando nos faltan, cuando nos las prohíben, porque nos han prohibido la coinonía, prácticamente, por esto del COVID. Pero cuando podíamos hacerlo, no muchos se quedaban a comer, no captaban el mensaje de que los comer los hermanos juntos es un mandamiento de Jesucristo, es un principio bíblico que deberíamos tener en cuenta si somos la iglesia que queremos ser efectiva y una iglesia que quiere ser ejemplar. Dice que así, con esa unidad y con ese compañerismo, aprendían juntos, se ayudaban, tomaban decisiones. Cuando había una duda sobre las Escrituras, las comentaban con los discípulos y demás, y sabían cómo actuar en cada momento. Y, lo más importante, a través de esa coinonía, se preparaban para cumplir el encargo del Señor, que era predicar el Evangelio. El sentarse a la mesa significaba también intimidad y aclaraciones a las preguntas que pudiera generar algún tema en concreto. El compañerismo y la intimidad fue ejemplo en la vida de Jesús. Él practicaba, él les enseñaba a sus discípulos muchas veces a través de sentarse los discípulos con él en una mesa. Vuelvo a la Santa Cena, cuando fue a comer en casa de Zaqueo, él se reunía con la gente y se sentaba a una mesa y les enseñaba. Yo hace poco compartía también un día de esto sobre el comer, la familia juntos. Hoy en día con los móviles, con el estrés, con los horarios, que uno trabaja una hora y otra, no, las familias no se ven prácticamente, no hay coinonía ni siquiera en la familia. Por eso yo decía que deberíamos apartar ese tiempo, comer con paciencia, sin prisa, a quitar la televisión, quitar el internet, apagar los móviles y compartir los padres con los hijos, el esposo con la esposa. Eso sería precioso, eso lo que Jesús está tratando de inculcarle a sus discípulos y a nosotros también, que deberíamos poner en práctica ese compañerismo dentro primero. ¿Cómo lo vamos a hacer como iglesia si como familia no lo estamos haciendo? Porque somos adictos muchas veces al trabajo. ¿Sabéis que el trabajo es una adicción como cualquier droga? Yo siempre digo, alguien dijo hay una frase que dice, las cosas no cuestan dinero. Las cosas cuestan realmente el tiempo que has dedicado a trabajar para conseguir esa cosa. ¿Estáis comprendiendo? Si valoráramos lo que cuesta una cosa, no por el dinero en sí, sino por el tiempo que me ha costado ganarlo, llevaríamos mejor nuestra economía. Seguro. Bueno, seguimos. Hechos 2:42. Vamos a ir un poco analizando estos versículos. Dice, todos los creyentes se dedicaban, perseveraban, eran constantes a las enseñanzas de los apóstoles, a las doctrinas que aprendieron de Jesús, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena, y a la oración. Aquí aparece el verbo perseverar. Perseverar significa ser diligente, ser cuidadoso, anhelar algo que es de suma importancia. Y vemos en qué perseveraban y a qué se dedicaban con diligencia y con mucho cuidado los primeros discípulos. Primero en la doctrina de los apóstoles, que vuelvo a repetir porque hoy en día hay mucha
digamos, se han desviado muchos, y ahí salen las sectas, salen las religiones falsas, las doctrinas erróneas, salen de ahí, de que se han desviado de la doctrina de los apóstoles que aquí ordena Jesucristo. Y Pedro dice, no Pedro, el escritor de Hechos, Lucas, dice que la doctrina de los apóstoles consistía en mostrar lo que habían aprendido de Jesucristo y demostrar su entrega a la instrucción, a instruir a la gente en este sentido, pero solo a través de las enseñanzas de Jesucristo, no a las enseñanzas de cualquier ser humano. La iglesia primitiva, por tanto, seguía las enseñanzas de Jesucristo transmitidas primero por los 12 apóstoles y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y a través de esa transmisión, el problema está en que muchos han querido desviar la atención hacia pensamientos propios humanos. En la Biblia, en alguna versión, en alguna traducción dice, a sus, digamos, sutilezas, a sus disparates, porque a veces las doctrinas que muchos enseñan son disparates, como la doctrina de que Jesús va a venir en tal fecha, se levanta por ahí un falso apóstol y dice, ¡pum!, el Señor va a venir tal día, a tal hora, y la gente se lo cree. Porque se han desviado de la doctrina de los apóstoles. Han torcido la palabra de Dios, dando su opinión, o por querer figurar, por un beneficio propio, en definitiva, sea cual sea. Desvían la atención de las palabras de Jesucristo que enseñaron los apóstoles, y por eso salen tantas falsas doctrinas, tantas falsas iglesias, y sobre todo tantas sectas, que muchas veces las llaman cristianas, porque todas han salido. El 99% de las sectas salen de la palabra de Dios, pero de la palabra de Dios manipulada por el hombre. En Colosenses 2:8 vemos como Pablo da el consejo. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen, ¿sabéis de dónde nacen? Del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este siglo, de este mundo, pero no vienen de Cristo. Se han desviado. Pablo lo advierte claramente, ¿verdad? Esta enseñanza de Jesucristo era la que puso en práctica la iglesia primitiva, y que la iglesia de hoy, la iglesia verdadera, debe seguir perseverando en esa doctrina con constancia y mucha diligencia, mucho cuidado, porque el enemigo está ahí para torcerte en el momento en que te descuides. Te entra una levadura falsa y te contamina todo lo que has aprendido durante toda tu vida. Por eso dice, estar atentos, no permitir que nadie os atrape, que nadie os haga preso de una filosofía humana, de un disparate humano. Está diciendo Pablo, advierte la Biblia, hermanos, si leyéramos más la Biblia, si estudiáramos en profundidad más la Biblia, nadie nos atraparía en todas estas cosas. Y lamentablemente muchos están cayendo, muchos de esta congregación han sido atrapados en filosofías y en disparates de seres humanos que nacen de los pensamientos humanos y del príncipe de las tinieblas, que no es otro que Satanás. Y no siguen a Cristo, se apartan de Cristo. ¿Por qué será? Porque igual les atrae más eso. Por un convencimiento de algo que les agrade a ellos más que el verdadero evangelio. Porque la verdad muchas veces, cuando tú le dices la verdad a alguien, igual en ese momento le haces daño, pero realmente le estás haciendo un bien. Mateo 7, 15 y 16, Jesús nos advierte, aquí es Jesús quien lo dice, guardaos, protegeos, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, hermanito.
sabes que te amo. Y cuando te descuidas, el lobo sale de la oveja y te muerde. Y si puede te destroza. ¿Qué es lo que hacen estos falsos profetas? Que vienen vestidos, ya lo dijo Jesús. Yo creo lo que Jesús dice. Yo creo todo lo que la Biblia dice, pero cuando habla Jesús me pongo de pie, como se suele decir. Dice, pero por dentro son lobos rapaces, hambrientos de devorar. Por eso advierte Pablo y advierte Jesús, tener cuidado, guardaos. Y luego que dice la fórmula para descubrirlos. Verso 16, dice, por sus frutos los vais a reconocer. Dicho de otra manera, se pueden identificar a estos falsos maestros, profetas, pastores, falsas iglesias, se pueden identificar por su manera de comportarse, observando lo que hacen. Y si yo conozco la palabra de Dios y observo lo que hacen toda esta gente, lo voy a descubrir. Por eso dice, guardaos, estar atentos, prestar atención a lo que yo os digo, que nadie os engañe. Nadie os engañe. Es un gran interés de nuestro Dios, ¿verdad? Y luego dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Un espino puede dar uvas? Una mata que es una planta espinosa que perjudica a los sembrados, que la gente, el agricultor la fumiga para quitarla y la tierra quede sanada, ¿eso va a producir algo? Va a impedir que produzca ese campo. Ese es el trabajo de Satanás, sus huestes, sus ejércitos. Hacer que la tierra no produzca el fruto. Hacer que la iglesia no produzca el fruto que debe producir. Ese es el trabajo de Satanás. Y debemos evitarlo. Otro principio de aplicación del modelo a seguir en la iglesia primitiva, ya lo he comentado un poco antes, pero voy a hacer un pequeño resumen, es la coinonía, la unidad, la íntima relación amistosa basada también en un respeto mutuo. Debemos respetarnos, hermanos. Si un hermano en un momento determinado, porque podemos creer lo mismo, pero podemos tener distinta opinión sobre alguna cosa. El ser humano tiende a eso, pero nosotros, dice, advierte que tenemos que tratarnos con un respeto mutuo, respetando a los demás y también considerando, tener consideración hacia los demás, entender a esa persona y por qué opina de esa manera, y llegando en esa coinonía se puede llegar a dar fruto, un fruto de esa amistad, que surge de esa amistad y de esa intimidad sin hipocresía, como he dicho antes, con claridad, diciendo las cosas claras pero sin ser hipócritas. Mateo 7:12 hay una regla de oro. Jesús dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Verdad? A veces a todos nos encanta que la gente nos acepte, nos quiera, nos ame, nos respete, nos perdone cuando cometemos errores y fallos, pero tú también tienes que hacer lo mismo. Si tú quieres que ellos hagan esas cosas contigo, está diciendo Jesús, tú también tienes que estar dispuesto a hacerlo. Eso es lo que la Biblia enseña. Dice, esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Está diciendo Jesús, la esencia de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que yo estoy diciendo, la esencia es esa. Es lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña mi palabra es que os tratéis de esta manera, que deseéis para vosotros, que deseéis para los demás lo que deseáis para vosotros. De otra forma de decirlo, en definitiva la coinonía es actuar y vivir como una familia, pero como una familia con un gran Padre, nuestro Padre Celestial, la familia de Dios, respetando, ayudando y cuidándonos los unos a los otros. Otra señal
de la iglesia modelo o la iglesia ejemplar es siguiendo lo que ellos hacían, partiendo el pan, que tiene dos significados: partir el pan, compartir el pan con los demás, ayudar a los demás, ayudar las necesidades de los hermanos y también participar de la mesa del Señor, que es un mandamiento, para recordar lo que Él hizo con nosotros, compartiendo en definitiva con los necesitados y también obedeciendo al Señor. Otra, perseveraban en la oración. Importante es este tema. Perseveraban, dice, de mañana y de tarde. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos un gran privilegio, que a veces no lo valoramos. Tenemos el privilegio de poder tener una relación de intimidad con nuestro Dios y Padre Celestial. Eso no lo tienen ni los ángeles. Nosotros tenemos ese gran privilegio, tener esa comunión de intimidad nada más y nada menos con el Creador del universo. Por tanto, el Creador de la tierra, el Creador de todo lo que hay en la tierra y tu Creador. Tener una relación con ese ser, con esa divinidad, es un gran privilegio para ti, para mí, para la Iglesia en general. Y ese privilegio se consigue a través de la oración, ese privilegio de poder dirigirnos a Él como un hijo se dirige a un padre y poder hablar con Él para presentarle todas nuestras inquietudes, todas nuestras dificultades y problemas, pedirle también por nuestra necesidad y también, algo que no se suele hacer mucho, escucharle. Cuando alguien habla solo, monologuea, hace monólogo, que es lo que a veces se convierte en nuestra oración en monólogo, porque no le damos tiempo a Dios a hablarnos y a dirigirnos. Por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana, hacemos una oración súper rápida, nos tomamos el café, ¡bum!, salimos corriendo. No le damos tiempo al Señor a que nos dirija los pasos en ese día. Y debemos escuchar al Señor, porque orar es hablar con Dios, y hablar es las dos partes. Habla tú, presenta tus inquietudes, alábalo, bendícelo, hónrale, pero también escúchale, que a veces no lo escuchamos, porque no tenemos tiempo. He dicho antes, no hay tiempo para nada. Hay un gran privilegio. Seguimos analizando, un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Temor, ¿qué es temor? Temor viene de una palabra que es phobos, de ahí la palabra fobia, que significa alarma, significa respeto, significa reverencia a Dios. Es un miedo, digamos, saludable, no es pánico, es algo que es para nuestro bien, es un miedo de ofenderle por lo mucho que hace por nosotros. Eso significa temer a Dios, tener ese miedo reverente, ese digamos, miedo saludable de hacerle daño a Dios, porque cuando ofendemos a Dios, le hacemos daño a Dios, porque Él nos ama. Es como un hijo cuando nos hace daño a un padre. Nosotros seguimos amando a ese hijo, pero nos duele que el hijo se comporte así, ¿verdad? Pues temerle a Dios es tener ese miedo a ofenderle. Luego dice, huir de esta generación perversa, dice Pedro, escapen, salgan huyendo y teman al Señor. Debido a este temor que la iglesia primitiva tenía, debido a este respeto reverente para no desagradarle a Dios, predicaban la salvación del Señor. Digamos que es el compromiso que se adquiere cuando sabemos lo que Él ha hecho con nosotros. Estamos en compromiso con Él, que se suele decir, y por eso perseveraban hablando de la salvación de Cristo y las consecuencias que trae, también hay que decirlo, de rechazarlo.
Nuestra predicación tiene que ser clara, concisa, no a medias, no contarle el lado, digamos, bonito de la historia, sino las consecuencias de no aceptar a Jesús. Luego, como consecuencia, los apóstoles dicen que hacían señales. Los palestinos tenían como costumbre seguir a los milagreros por sus obras. Cristo marcó ahí una diferencia. Él también hacía milagros, pero el porqué de los milagros de Jesús era para llamar la atención, pero luego el fin, el fundamento que Jesús empleaba antes del milagro, o sea, poniendo por delante los milagros, era que el pueblo aceptara la salvación, que el pueblo, que el ser humano pudiera ser salvo, predicándoles sobre la eternidad, predicándoles el camino de salvación. Y por eso hacía milagros, para llamarles la atención, atraerlos hacia Él, y luego predicarles el plan de salvación como hay que hacerlo. Hoy en día mucha gente sigue, como hemos dicho, como los palestinos hacían, siguen a los milagreros, pero no dan el paso de hacer como la palabra de Dios dice, de preocuparse de la eternidad más de la existencia que tenemos aquí en esta tierra. Jesús, vuelvo a repetir, hacía milagros, pero lo hacía con ese fin, atraerlos a Él. Por eso la Iglesia también hace milagros hoy en día, pero el propósito que debe haber en la Iglesia tiene que ser el mismo que en Jesús, atraer a los demás para predicarles el Evangelio puro, que puedan ser salvos. ¿Me estáis comprendiendo? Amén. Hoy debería ser lo mismo, mostrando a todo ser humano la veracidad de la doctrina y la enseñanza divina y eterna, mediante y a través de nosotros, los que nos consideramos creyentes verdaderos. Estoy terminando. Otro principio de aplicación que vemos analizando el libro de los Hechos. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Verso 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Verso 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Aquí vemos en estos versículos que he leído, vemos la manifestación ejemplar de una vida rendida al Espíritu Santo, que es como tiene que ser nuestra vida. Para poder ejercitar todo eso, nosotros tenemos que rendirnos. A veces nos cuesta rendirnos. Queremos seguir nosotros peleando nuestra manera de vivir y queremos que el Señor le acepte lo que nosotros queremos hacer. Esto no me interesa, esto sí puedo hacerlo, pero esto, aquello no me interesa. Aquí vemos que la Iglesia lo hacía y esa era una manifestación ejemplar del poder y de la transformación que hace el Espíritu Santo en medio de las personas. Y esa manifestación ejemplar deberíamos imitarla hoy. También dice que tenían el mismo sentir, comunión en un mismo lugar y bajo la misma motivación. Esto habla de servir a Dios y servir a los demás, imitando los sentimientos de Dios. Nosotros, como hijos de Dios que somos, y Dios es amor, deberíamos tener los mismos sentimientos de amor hacia los demás que tenía Jesús y lo demostró. Tenían, la Iglesia primitiva, interés por la vida ajena por encima de sus propias posesiones. Eso hoy, predicar sobre esto, pica. Tocar el bolsillo a las personas pica, pero es un ejemplo que dio resultados en la Iglesia primitiva. Dice que vendían, cuando veían a un hermano en dificultad y ellos no tenían en ese momento dinero para ayudarle, pues dice que vendían parte de sus posesiones para ayudar a ese hermano. ¿Quién hace eso hoy en día? Si lo mío es mío y lo tuyo si puedo ser mío también. Ese es el concepto, la condición del ser humano hoy. En esto fallamos, y fallamos como Iglesia. El mundo falla en esto, pero bueno, el mundo tiene, digamos, una excusa. Pero nosotros que sabemos cómo actuar, no lo estamos haciendo. Miramos hacia otro lado. Yo te puedo ayudar y te puedo dar un buen consejo. El Señor te ama, hermano. Te va a dar lo que necesitas, pero tú
tú no sueltas nada para ayudarle, tú no haces nada para ayudarle. Si Dios lo ha puesto en tu camino, analiza tu vida, porque Dios no es deudor de nadie. ¿Y tú crees que si tú cubres las necesidades de alguien, Dios no va a cubrir las tuyas? Pero nos falta, digamos, ese punto de creer firmemente en las promesas de Dios. Los ricos en posesiones entendían este principio de tal manera que llevaban a cabo la función del amor de Dios que hace por toda la humanidad. Dios se despojó de lo que más quería, a su Hijo, ¿no? Nos lo dio. Un niño os ha nacido, un hijo, hijo de Dios, os ha sido dado. O sea, ha sido entregado por vosotros, para que vosotros pudierais ser salvos. Y nosotros a veces nos cuesta despojarnos de 5 euros quizás, que puede dárselos a alguien que está en la calle, igual mojándose o pasando frío, y puede hacer que se tome, yo que sé, un platito de sopa caliente. Pero miramos hacia otro lado, hermano. Qué pena, ¿verdad? Pero es así. Diariamente se reunían en el templo a adorar a Dios y en las casas, compartiendo con gozo y con alegría, y también con humildad, con un corazón sincero y sin fingimiento. La última consideración a tener en cuenta, dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y luego aquí la consecuencia, y el Señor agregaba a la comunidad cristiana, a la iglesia, los que iban siendo salvos, el enfoque ejemplar constante de una vida rendida al Espíritu Santo. A través de esa entrega, de ese enfoque ejemplar que debería ser nuestra vida, se van a producir la ganancia, el ganar almas para Cristo, que es el fin de la gran comisión, el fin de lo que Dios nos exige. Dice que cuando alababan a Dios, recibían el favor del pueblo. Qué maravilla, ¿verdad? O sea, mi alabanza a Dios va a repercutir en el mundo que me rodea y van a hablar bien de nosotros, porque alabar a Dios es andar en obediencia, y cuando andamos en obediencia el mundo se va a dar cuenta. La Biblia dice que glorificarán a Dios con nuestras buenas obras. Dios será glorificado cuando nosotros actuemos como Dios dice que hay que actuar. Entonces dice que recibían la alabanza del pueblo, el reconocimiento total de que Dios hace favor a sus hijos. Ellos lo van a ver, lo van a reconocer y lo van a apreciar y lo van a valorar. Y al final, lo que la gran comisión promete cuando lo hacemos de esta manera es que Dios, el Señor, va a añadir a aquellos que van siendo tocados por tu testimonio, por tu mensaje y por tu forma de vivir. Y esa es la consecuencia. Aquí se ve el ministerio, hermano, del Espíritu Santo ejecutado, pero con gran convicción, a través de la palabra revelada y utilizándonos a nosotros los creyentes, su iglesia, como el instrumento de comunicación y transmisión de la salvación a todo ser humano. Quiero terminar con unos versículos que leí antes, pero que quiero que queden y que hagan mella en nosotros. Están en Juan 16, 8. Dice, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y también del juicio que viene. Habrá ese juicio final. El pecado del mundo, el pecado del ser humano consiste en que el mundo se niega a creer en Jesucristo. La justicia está disponible porque Jesucristo pagó el precio. La justicia la tenemos. Todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo se convierte, entrega su vida a Cristo, recibe la justificación, recibe la justicia de Dios. Y por último, el juicio vendrá porque quien gobierna hoy en día en este mundo, el propio Satanás, ya ha sido juzgado y ha sido condenado.
Hermano, concluyo, debemos conocer los principios bíblicos que hemos estudiado durante estas semanas, debemos llevarlos a la práctica, también lo hemos enseñado, y debemos aplicarlos a nuestra vida y así mostrar y demostrar que somos una iglesia ejemplar, que somos la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Bien, pues hasta aquí. Que el Señor les bendiga. Amén.